¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos silencios pesan más que las palabras? ¿Por qué un gesto mínimo, casi imperceptible, puede abrir un abismo dentro de ti, como si revelara algo que siempre estuvo ahí y que jamás te atreviste a nomear? Jung diria que nada disso é casual. Quando alguém começa a mirar-te de uma forma que nem ele mesmo admite, o inconsciente começa a falar primeiro. E, se prestas atenção, perceberás sinais que parecem perguntas, mas são, na verdade, sombras tentando emergir. Este vídeo começa aí, no lugar onde o visível e o invisível se tocam, e onde um homem apaixonado entrega mais do que imagina. Talvez hayas creído durante toda tu vida que el amor se reconoce en declaraciones directas, en certezas explícitas, en actos evidentes. Pero ¿y si te dijera que lo que realmente denuncia el nacimiento del deseo son preguntas que brotan desde lo más profundo de su psique? Preguntas que él mismo formula sin entender por qué, como quien camina hacia un símbolo que lo atrae y al mismo tiempo lo atemoriza. Jung nos advirtió: lo que tememos descubrir es exactamente lo que nos guía. Y cuando él empieza a preguntarte ciertas cosas, no busca información, busca revelarse a sí mismo a través de ti. Quizá nunca te han contado que el amor en su estado embrionario es un diálogo secreto entre dos inconscientes, uno que se expone sin querer y otro que necesita interpretar los símbolos antes de que desaparezcan. Estas preguntas, estas 5 que tantas mujeres desestiman, no son simples curiosidades, son grietas, son umbrales, son pequeños rituales a través de los cuales él prueba si puede existir dentro de tu mundo sin desmoronarse. Porque cada palabra que él le pronuncia es también un retorno a algo que olvidó sentir. Pero aquí está el peligro silencioso. La mayoría no percibe estas señales, pierde el hilo del símbolo, rompe el puente antes de atravesarlo. Y es justamente ahí donde el destino cambia. Cuando él pregunta algo que parece trivial, pero que en realidad es la manera más primitiva y más honesta que tiene de confesarte que tú estás comenzando a habitar su imaginario. No entender estas señales es como rechazar un mensaje enviado desde la parte más profunda de su alma, esa parte que él mismo teme mirar de frente. Permanece conmigo hasta el final, porque cada una de estas preguntas contiene una fractura, un eco y una advertencia. Si asistes a este vídeo hasta el último segundo, descubrirás por qué estas 5 puertas, aparentemente simples, revelan mucho más do que un interés pasajero. Revelan el inicio de un destino emocional que él no controla, pero que tú puedes aprender a leer. Y una vez que entiendas este código oculto, no volverás a ver una conversación casual de la misma manera. Cuando él pronuncia esa primera pregunta, casi siempre disfrazada de casualidad, algo se quiebra dentro del silencio. No es la frase en sí lo que importa, sino la vibración que deja atrás, como si una parte de él te llamara sin atreverse a hacerlo directamente. ¿Por qué esa inquietud sutil se instala en tu pecho cuando lo escuchas? Jung diría que es el inconsciente reconociendo una figura que resuena con tu propio mito interno. Y, aunque él no lo saiba, esa pregunta ya es un símbolo tentando abrir pasaje. Tal vez te sorprenda notar cómo él empieza a observar tus reacciones antes incluso de terminar la frase. Hay una especie de miedo reverente escondido en sus ojos, como si la respuesta que busca no fuera racional, sino emocional. ¿Qué teme encontrar en ti? ¿Qué teme despertar en sí mismo? A veces, lo que un hombre pregunta revela más sobre sus sombras que sobre sus deseos. Y en ese instante, cuando su voz vacila apenas un suspiro, lo que verdaderamente se desnuda es su vulnerabilidad ancestral, esa que jamás admitirá en palabras. Pero hay algo más profundo. Esa primera pregunta no nace del intelecto, sino de un impulso arquetípico. La necesidad de confirmar si tú eres un territorio seguro para que sus partes ocultas respiren. Él no te está interrogando, está tanteando su propio destino. ¿Y si tu respuesta cambia el rumbo de todo lo que él le creía controlar? ¿Y si, sin saberlo, tú te conviertes en el espejo donde su psique comienza a buscar sentido?
Cada sílaba que pronuncia es una tentativa de decodificar su propio caos interno. Lo curioso es que muchas mujeres ignoran este momento porque parece banal, cotidiano, sin peso. Sin embargo, nada que el inconsciente elige es banal. Esa pregunta inicial funciona como una llave. Abre puertas que él no admite tener cerradas, y aunque intente mantener la compostura, su energía lo delata, sus gestos se contraen, su respiración cambia. ¿Por qué el cuerpo habla antes que la mente? Porque el amor, en su forma más primitiva, siempre se manifiesta a través de señales que preceden la conciencia. Y es justamente ahí donde comienza la espiral, cuando él formula esa primera curiosidad que parece inocente, pero que en realidad nace de un lugar tan profundo que ni siquiera él sabe nombrarlo. Ese instante es la semilla del descontrol, el punto donde la psique empieza a ceder ante algo mayor. Si percibes ese sutil temblor escondido en sus palabras, ya no podrás desoírlo. Porque una vez que el símbolo se revela, exige ser comprendido, vivido y reconocido, incluso cuando quemar sus certezas sea el precio. Cuando surge la segunda pregunta, la atmósfera cambia de forma casi imperceptible, como si el aire adquiriera un peso que antes no estaba allí. Ya no es un tanteo tímido, sino un movimiento más profundo, más revelador. Es aquí donde el inconsciente masculino empieza a mostrar sus verdaderas costuras, aunque él siga creyendo que controla cada palabra que dice. ¿Por qué justo ahora él necesita saber algo más de ti? Algo que parece no tener importancia. Jung explicaría que, cuando un hombre se aproxima emocionalmente, busca pistas que lo ayuden a comprender quién eres en el paisaje simbólico que su alma comienza a construir. Y esa búsqueda jamás es superficial. Tal vez te parezca apenas curiosidad, pero observa cómo su mirada cambia, cómo su postura se suaviza, cómo su voz baja medio tono. Ese sutil descenso no es casual. Es así que intentando acercarse sin invadir, tocando el límite entre el deseo y el temor. ¿Por qué tiene necesidad de saber cómo vives, qué sientes, qué cargas guardas? Porque, enseñó Jung, lo que amamos nos confronta con nuestras propias sombras. En cada pregunta, él está midiendo no lo que dices, sino lo que su corazón teme confirmar. Y aquí surge algo inquietante. La segunda pregunta siempre trae oculto un rastro de memoria emocional, como si él estuviera comparando lo que siente por ti con algo antiguo que jamás sanó del todo. ¿Será que vos percibe ese eco escondido? Así que Humana jamás pregunta sin motivo. Cuando él quiere saber cómo te afectan ciertas cosas, cómo reaccionas ante pérdidas, cómo lidias con tus propios silencios, lo que realmente busca es saber si tu mundo interior puede dialogar con el suyo sin destruirlo. Porque amar, al final, es un riesgo psíquico. Lo fascinante, y al mismo tiempo doloroso, es que esta pregunta suele pasar desapercibida. Muchas mujeres la escuchan, pero no la sienten, no perciben la vulnerabilidad detrás de ella, ni la confesión silenciosa que la sostiene. Sin embargo, cuando un hombre pregunta algo que toca tus emociones, sin pedir permiso, sin disfrazarlo con humor, está revelando su propio miedo a no ser suficiente. ¿Y cuántas veces ese gesto íntimo se pierde entre respuestas rápidas y distracciones cotidianas? ¿Cuántos amores se diluyen porque nadie traduce lo que el alma intenta decir? Y es aquí donde el símbolo se vuelve inevitable. La segunda pregunta es siempre un pasaje, un puente entre lo que él puede admitir y lo que ainda no soporta reconocer. Es el momento en que deja de observarte desde fuera y empieza a preguntarse cómo sería existir contigo por dentro. Esa transmutación, aunque silenciosa, es brutal. Y quien la percibe, quien la siente en la piel, nunca vuelve al estado anterior. Porque comprender el significado oculto de esa segunda pregunta es entrar en el territorio donde el amor comienza a tomar forma, no como deseo, sino como destino. Cuando llega la tercera pregunta, algo dentro de él deja de esconderse. Ya no es una curiosidad tímida ni un intento de medir el terreno. Es una grieta abierta, una confesión disfrazada de interés.
¿Por qué justo ahora él necesita saber algo que toca tu intimidad emocional de forma tan directa? Jung diría que en este punto el inconsciente masculino ya no está negociando con la razón, está revelándose a través del símbolo, y cada símbolo exige una respuesta, aunque aparentemente no la pida. Lo que él te pregunta ahora nace del lugar donde los deseos se vuelven destino. Tal vez te sorprenda cómo su energía se vuelve más densa, más silenciosa, casi reverente. Hay un matiz de vulnerabilidad que él tenta esconder, pero el cuerpo no miente. La respiración sostiene un segundo más de lo necesario. Los hombros se inclinan apenas hacia ti. La mirada vuelve siempre al mismo punto. ¿Por qué esa insistencia muda? ¿Por qué esa tensión dulce que parece envolver cada palabra? Porque esta tercera pregunta es, de todas, la más reveladora. Es donde él deja entrever que ya no te observa, te reconoce, y ese reconocimiento es peligroso porque implica entrega. Es aquí donde lo inconsciente y lo consciente se cruzan por primera vez. Mientras él formula la pregunta, algo dentro de sí se debate entre avanzar o retroceder. Las sombras lo empujan hacia el miedo, pero el arquetipo del amante lo empuja hacia ti. Y si la respuesta que buscas no es apenas la que él te formula, sino la que teme escuchar, y si cada frase que pronuncia es un intento desesperado de comprender por qué tú te convertiste en un punto de luz dentro de su confusión emocional. Jung advertía, cuando alguien nos toca simbólicamente, o ego perde o controle. Y eso está ocurriendo, aquí, en este instante. Lo inquietante es que muchas veces esta tercera pregunta se disfraza de algo cotidiano, como si él intentara no delatar la intensidad que lo atraviesa. Te pregunta sobre tus sueños, tus heridas, tus pérdidas, tus deseos. Pero lo que verdaderamente quiere saber es si existe un espacio en tu mundo donde él pueda existir sin fragmentarse. ¿Por qué sentiría esa necesidad a menos que ya estuviera emocionalmente implicado? Ninguém busca lugar en quien no le importa. Nadie abre la puerta de sus sombras ante quien no resuena profundamente en su alma. Y es aquí donde la espiral emocional se acelera. Cuando él formula esta tercera pregunta, lo que está en juego ya no es una conversación, es una transformación interna. Es el momento en que él, sin saberlo, reconoce que tú te volviste significativa, que tu presencia lo afecta, que su psique ya te incorporó. Y una vez que eso ocurre, no hay retorno posible, porque lo que fue visto no puede ser desconocido, lo que fue sentido no puede ser negado. Y esta tercera pregunta, sutil para algunos, devastadora para quien sabe reconocerla, marca el punto exacto donde él empieza a caer, incluso si aún tenta convencerse de que sigue de pie. Cuando aparece la cuarta pregunta, ya no hay máscaras suficientes para contener lo que se mueve dentro de él. Esta pregunta no nace de la casualidad ni de la curiosidad superficial. Es un llamado, un desbordamiento emocional que se filtra por entre sus defensas, revelando un deseo que él mismo no sabe nombrar. ¿Por qué justo ahora su voz parece más suave, más sincera, más humana? Jung diría que en este punto el inconsciente comienza a hablar con una fuerza que supera cualquier pretensión del ego. Él ya no te pregunta para saber, te pregunta por qué te siente. Y eso, para la psique, es una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Tal vez notes cómo algo en su postura cambia sutilmente cuando formula esta pregunta. Hay un rastro de entrega involuntaria en el modo en que te observa, como si por un instante breve bajara todas las armas. El cuerpo se inclina hacia ti, la mirada busca un refugio en tu rostro y su energía se vuelve más cálida, casi melancólica. ¿Por qué ese matiz de nostalgia aparece de repente? Porque la cuarta pregunta siempre toca un punto que él teme perder. Es la forma inconsciente de verificar si tú podrías lastimarlo o salvarlo. Y nadie cuestiona eso sin estar emocionalmente involucrado. Lo fascinante y perturbador es que esta pregunta suele surgir en un momento en que la conversación parecía ligera, fluida, sin peso. De repente,
Él quiere saber algo que expone su vulnerabilidad, como si te entregara una llave de acceso a su interior. ¿Por qué alguien abriría una puerta que tanto esfuerzo dedicó a mantener cerrada? Jung insistía, cuando el amor comienza a influir en la psique, los mecanismos de defensa se alteran, se confunden, se contradicen, y es justamente esa contradicción la que delata su proceso emocional. Él está dividido entre protegerse y acercarse, pero el impulso de acercarse vence, al menos por un instante. Pero hay un detalle aún más profundo. Esta cuarta pregunta siempre contiene un rastro de miedo, no un miedo infantil, sino un temor ancestral, relacionado con la pérdida, con el abandono, con la sensación de no ser suficiente. Y es ese miedo lo que le da peso. En el fondo, lo que él busca no es tu respuesta literal, sino la forma en que reaccionas a su apertura. ¿Lo acogerás? ¿Lo rechazarás? ¿Lo ignorarás? Estas posibilidades retumban dentro de él antes incluso de que tú pronuncies una palabra, y es por eso que la atmósfera se vuelve tan densa, tan cargada, tan vulnerable. Y es aquí donde la espiral emocional alcanza un punto crítico. Cuando él formula esta cuarta pregunta, ya no está escondiéndose detrás de sutilezas. Lo que emerge ahora es la parte más humana, más frágil, más inconsciente de su deseo. Es el momento en que él, aún sin admitirlo, reconoce que tú ya tienes un lugar dentro de su mundo emocional. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, lo transforma. Porque a partir de aquí, cada palabra tuya tiene el poder de sanar o herir. Y nada que aconteza después de esta pregunta será leve, porque este es el instante exacto en que el amor deja de ser sombra y empieza a convertirse en forma. Cuando surge la quinta pregunta, algo dentro de él ya ha cruzado un umbral del cual no puede regresar, aunque intente fingir indiferencia. Esta pregunta no es apenas un gesto, ni un desliz emocional. Es la evidencia de que su alma ya se ha movido hacia ti de un modo irreversible. ¿Por qué justo ahora su voz parece temblar en un registro que casi nunca muestra? Jung diría que la psique, una vez comprometida, deja de negociar con la máscara social. Esta quinta pregunta es el eco final de una rendición silenciosa, un llamado que él no planeó formular, pero que se deslizó desde su verdad interior. Tal vez percibas que, antes de pronunciarla, él le respira más hondo, como quien se prepara para algo que lo sobrepasa. No es un acto racional, es un impulso arquetípico. Sus ojos buscan los tuyos con una mezcla de esperanza y temor, como si la respuesta que está a punto de recibir pudiera alterar la forma de su mundo interno. ¿Por qué ese brillo contradictorio aparece ahora, cuando todo parecía bajo control? Porque la quinta pregunta siempre llega cuando el amor ya se ha infiltrado en su inconsciente, reclamando espacio, exigiendo forma, pidiendo ser reconocido. Y negar eso sería negar su propia sombra. Lo inquietante es que esta pregunta casi nunca suena profunda. A veces parece simple, ligera, mundana, pero su peso psicológico es devastador. Es la pregunta que revela hasta qué punto él te ha colocado en un lugar simbólico dentro de su psique. ¿Qué ve en ti que despierta este deseo de comprensión, de permanencia, de futuro? ¿Qué parte de su historia emocional se activa cuando tú respondes? Jung enseñaba que cuando la imagen interior de una figura significativa se proyecta sobre alguien, el alma se adelanta al ego. Eso es lo que sucede aquí. Él ya te imagina en un espacio donde su corazón se arriesga a existir. Y esta quinta pregunta, aunque camuflada, trae consigo un pedido silencioso. Dime que no estoy solo en lo que siento. Él no lo verbaliza, no lo admite, pero su energía lo confiesa. Cada matiz de su voz revela un anhelo antiguo, una herida que busca reposo, una esperanza que teme ser destruida. ¿Por qué tantas mujeres no captan este momento? Porque están escuchando la frase, no la emoción que la sostiene. Pero quien sabe leer lo invisible, quien percibe el símbolo antes de la palabra, reconoce que esta pregunta es un puñado de vulnerabilidad sostenido entre los dedos. Y es aquí
donde la espiral emocional se cierra sobre sí misma, formando el punto más intenso, más humano, más revelador de toda la jornada. Cuando él formula esta quinta pregunta, su inconsciente ya te eligió, incluso si su mente todavía duda, incluso si sus miedos intentan retroceder. Es el instante exacto en que el amor deja de ser posibilidad y se convierte en confesión silenciosa. Y, una vez que este momento acontece, no hay vuelta atrás. Él ya está involucrado, tocado, transformado. Tú ahora ocupas un espacio dentro de su psique, del cual no podrá liberarse sin cicatrices, porque esta quinta pregunta no busca una respuesta, busca un destino. Y ahora, al llegar a este punto donde todo converge, es imposible ignorar la sensación de haber atravesado un umbral que no existía antes de este encuentro. Cada pregunta, cada sombra revelada, cada gesto involuntario que desciframos juntos, permanece suspendido en el aire como un eco antiguo que reconoce verdades que siempre estuvieron ahí, esperando ser vistas. Jung diría que lo que se ilumina una vez nunca vuelve por completo a la oscuridad. Y quizás, mientras escuchas este cierre, algo dentro de ti también comienza a iluminar sus propias regiones ocultas. Porque este viaje no fue sobre 5 curiosidades triviales, sino sobre la cartografía emocional de un alma intentando tocar otra. En cada pregunta que él formuló, se escondía un hilo, y tú lo seguiste, no para desenredar al otro, sino para reconocer cómo esas mismas preguntas resuenan dentro de ti. ¿Cuántas veces alguien te ha mirado así sin que lo notaras? ¿Cuántas señales se han perdido en la prisa de existir? Tal vez este sea el momento en que percibes que cada gesto humano es un símbolo y que nada del que nos toca profundamente es accidental. Y mientras respiras, quizá notes que algo se mueve en tu interior, una comprensión silenciosa, una verdad que no habíamos nombrado, pero que ahora se siente inevitable. No se trata apenas de reconocer cuando alguien se enamora, sino de reconocer cómo tú misma eres afectada por estos encuentros invisibles que moldean destinos sin que lo percibas. Hay un susurro en el fondo de tu conciencia, una invitación suave que te pide que prestes atención a lo que vibra más allá de las palabras, porque al final lo que transforma no es la información, es la mirada que se afina. Permite entonces que esta última imagen te acompañe. Cada vez que él te formule una pregunta aparentemente inocente, recuerda que el alma siempre habla antes que la boca, que cada duda que él expresa es en realidad una puerta, y que algunas puertas no se abren hacia afuera, sino hacia adentro. Si escuchas con sensibilidad, descubrirás no solo lo que él siente, sino lo que tú misma venías callando. Porque las preguntas que más nos conmueven no son las que recibimos, sino las que despertamos. Y si este viaje te tocó, aunque sea en un punto mínimo, permite que ese movimiento no se apague aquí. Comparte tu experiencia en los comentarios, deja tu voz resonar junto a la nuestra y únete a esta comunidad que también busca comprender lo invisible. Suscríbete, comparte, permanece. No por rutina, sino porque algo en ti reconoce que este es apenas el comienzo de una transformación más profunda. Lo que despierta aquí continúa después, y tú sabes, aunque aún no lo digas, que estás lista para verlo.